Hola gente, hoy vamos a sumergirnos en una historia verdaderamente desgarradora, el tipo de tragedia que nos recuerda que la ambición y la belleza a menudo pueden convertirse en el objetivo de una obsesión destructiva. En este documental, descubriremos la vida de Maddie Durrant Holmby, una joven brillante, llena de potencial, cuya trayectoria profesional y personal se vio brutalmente interrumpida por su propia pareja, Benjamin Green. Maddie era el epítome de la promesa, una mujer que bailaba con disciplina y se abría camino en el mundo del marketing. Benjamin, por su parte, era un líder carismático, un hombre de negocios respetado y temido a partes iguales, que ocultaba un historial personal turbulento y una sed insaciable de dominio. El 27 de agosto de 2021, en la tranquila ciudad de Kettering, en el este de Inglaterra, el mundo de ambos colisionó de forma fatal. La escena que la policía encontró no era la de un atraco ni un accidente, sino el horrible final de una espiral de abuso psicológico y control. Es una historia que nos obliga a mirar más allá de las fachadas pulidas de las relaciones y a reconocer los sutiles, pero mortales, signos de advertencia. El 27 de agosto de 2021, una patrulla policial se dirigió a una residencia privada en Kettering, siguiendo una llamada de verificación de bienestar. La solicitud venía de unos padres profundamente preocupados. Su hija, una joven, no había respondido a llamadas ni mensajes durante casi 24 horas, y sus amigas también habían intentado contactarla sin éxito la noche anterior. El silencio era lo que más aterrorizaba. Al llegar a la dirección, la escena exterior parecía engañosamente normal. Las puertas de acceso estaban cerradas, un vehículo permanecía aparcado en el camino de entrada, y la puerta principal del domicilio estaba asegurada desde dentro. No había signos visibles de que algo estuviera mal. Sin embargo, en el momento en que los oficiales lograron acceder al interior, el aire se hizo denso y la calma se rompió. La realidad de la tragedia golpeó con una fuerza abrumadora. En la cocina, en el suelo, yacía el cuerpo de un hombre, con una profunda herida en el cuello. Arriba, en el dormitorio, encontraron a la joven. Ambos estaban ya sin vida. La ayuda médica era innecesaria. La investigación apenas comenzaba, pero la cronología del silencio ya había encontrado su final dramático en ese tranquilo suburbio inglés. La pregunta que flotaba en el ambiente era, ¿cómo dos personas, aparentemente ajenas al crimen, terminaron así, solas y muertas, en una casa cerrada? Conocida por su familia como la luz de su hogar, Maddie Durrant Holmby nació el 21 de abril de 1999, en la pequeña localidad de Wimbledon. Creció en un entorno afectuoso, rodeada por sus padres, Steve y Rachel, y su hermano menor, Fabian. En su comunidad, donde todos se conocían, Maddie era una figura constante de disciplina y amabilidad, con una sonrisa inalterable. Desde muy joven, el baile se convirtió en su primera pasión seria. Viajó por todo el Reino Unido para competir, perfeccionando cada movimiento con una dedicación que asombraba. Sus profesores destacaban en ella una rara combinación de tenacidad y facilidad para relacionarse con los demás, cualidades que, según ellos, le serían de gran utilidad en el futuro. Tras el instituto, Maddie optó por una carrera en el sector del marketing. Empezó a trabajar en Halo Moose Group, la misma empresa donde su padre dirigía un departamento. Rápidamente se integró en el equipo, siendo recordada por sus colegas como una persona que aportaba ideas innovadoras y no temía asumir responsabilidades. No era ingenua. Maddie sabía exactamente lo que quería y cómo conseguirlo. Para su familia, era un pilar de madurez y fuerza interior. Una persona en la que confiar.
Todos la conocían así, hasta que su nombre irrumpió en las noticias, vinculado a circunstancias completamente distintas. Cuando Maddie se incorporó al equipo de marketing de Halo Moss Group, la persona al mando de la división era Benjamin Green. Benjamin era un hombre que inspiraba una mezcla de respeto y temor dentro de la compañía. A sus 42 años, ostentaba un currículum impresionante, conexiones influyentes y una carisma notable, poco común en el entorno corporativo. Era imposible ignorar su presencia. Su voz era firme, su imagen imponente, y transmitía una seguridad que generaba confianza. Benjamin había estudiado en la Universidad de Manchester, construyendo una carrera meteórica que lo llevó a un alto puesto directivo a principios de los 2000. A primera vista, era el arquetipo del profesional de éxito, un líder carismático y un modelo a seguir para sus subordinados. Sin embargo, tras esa fachada de confianza, se escondía una historia personal mucho más turbulenta. Estuvo casado durante una década y tuvo 3 hijos, residiendo en Liverpool. El matrimonio concluyó en divorcio en 2007, citando oficialmente desacuerdos. Extraoficialmente, se sabía que la causa eran sus constantes infidelidades. Benjamin era conocido por su intolerancia a los límites y su aversión al rechazo. Incluso casado, mantenía relaciones con mujeres considerablemente más jóvenes que él. Las exparejas y conocidos de Benjamin Green siempre destacaban los mismos patrones. Él era encantador, generoso y muy atento, pero solo mientras las cosas se desarrollaran bajo sus propias reglas. En el instante en que la mujer mostraba el más mínimo atisbo de independencia, Benjamin se transformaba. Se volvía sarcástico, exigente y humillante, lo que muchos interpretaban como un simple temperamento fuerte o estrés laboral, era en realidad un síntoma de algo mucho más profundo. Una necesidad patológica de control. Benjamin cimentaba sus relaciones en el dominio, siendo un maestro en causar una primera impresión cautivadora y ganarse la confianza. No obstante, su interés se convertía rápidamente en una compulsión por subyugar a su pareja. En el ámbito profesional, especialmente entre las mujeres de su equipo, este patrón era un secreto a voces. Las recién llegadas eran advertidas, a menudo en susurros, de que debían proceder con cautela. Cuando la ambiciosa y talentosa Maddie Durrant Holmby se unió al equipo, Benjamin inmediatamente fijó su atención en ella. La diferencia de 20 años de edad no le disuadió. Para él, era una ventaja. Conocía las tácticas para adularla, crear un vínculo y hacerse indispensable. Para Maddie, él era un superior respetado y una fuente de valiosa experiencia profesional. Para Benjamin, ella se convertía en su próximo objetivo, una prueba más de su poder. En esta mezcla de carisma de alto estatus y un profundo deseo de dominación, las semillas de la tragedia fueron sembradas. Nadie podía prever entonces que tras esa pulcra fachada corporativa se ocultaba un patrón de conducta profundamente destructivo. Sus encuentros se iniciaron a finales de 2019. En la oficina, proyectaban la imagen de una pareja perfecta que mantenía todo bajo control. Aunque Maddie intentaba mantener su distancia emocional, se encontró progresivamente dependiendo de la aprobación de Benjamin. Él se mostraba externamente cariñoso y solícito, pero bajo esa preocupación se gestaba un control cada vez más firme sobre su vida. Lo que había comenzado como interés se había convertido en una herramienta de dominación. La primavera de 2021 marcó un cambio crucial. Maddie recibió una oferta de la compañía Key, lo que le brindaba una oportunidad de desarrollo profesional totalmente independiente.
Su decisión de aceptar la nueva posición no fue solo un avance en su carrera, sino un punto de inflexión en su relación con Benjamin. Para ella, era un paso hacia adelante. Para él, fue un golpe directo a su ego. A partir de ese momento, la dinámica de la pareja se transformó. Benjamin experimentó la primera grieta en su control, mientras que Maddie comenzaba a tomar conciencia de su anhelo de libertad. Aunque Benjamin ya no era su jefe, las fronteras entre el ámbito laboral y el personal se difuminaron por completo después de su cambio de trabajo. Él continuaba comportándose como si tuviera la autoridad para dictar cada aspecto de su existencia. Las primeras señales de esta presión se manifestaron en pequeñeces. Preguntas sobre con quién almorzaba, con quién hablaba, la razón de una respuesta tardía. Estas preguntas de pronto escalaron a un interrogatorio sistemático. Benjamin comenzó a revisar su teléfono móvil. Al principio, utilizaba pretextos como déjame ver una foto o voy a llamar desde el tuyo. Pero pronto lo hacía de forma abierta y sin consentimiento. Leía sus mensajes de texto y correos electrónicos y revisaba el historial de llamadas. Cualquier contacto con otro hombre generaba inmediatamente una ola de sospecha. Maddie intentaba resistirse, pero cada intento de objeción era reprimido con un estallido de ira. Los testigos afirmaron que Benjamin no dudaba en provocar escenas dramáticas, incluso en público. Una amiga recordaba una ocasión en una cafetería donde él le arrebató el teléfono de las manos a Maddie en cuanto recibió un mensaje de un compañero de trabajo. En bares y restaurantes, era capaz de alzar la voz, acusándola de falta de respeto o de no prestarle suficiente atención. Para los presentes, eran peleas incómodas. Para Maddie, era una humillación constante y recurrente. Las amigas de Maddie intentaron hablar con ella, pero ella defendía el comportamiento de Benjamin, atribuyéndolo a un periodo difícil o al estrés laboral. Esta es, tristemente, una reacción frecuente en víctimas de abuso. Pero la realidad era que esto era mucho más que meras discusiones. Se trataba de un mecanismo de control, donde cualquier resistencia por su parte era respondida con presión y acusaciones. Su familia también notó el cambio. Steve Durant Holmby, su padre, le dijo sin rodeos que Benjamin no era el hombre adecuado para ella. Le advirtió: esta relación no es sana. Si no la terminas, acabará mal. Pero Maddie, confiando en su propia fortaleza, replicaba que ella se las arreglaría sola, que nadie sería capaz de controlarla. En esta etapa, comenzó el patrón que los psicólogos denominan el ciclo de violencia, una secuencia de agresión, disculpas y una falsa reconciliación. Tras un episodio de celos, Benjamin le regalaba obsequios, le confesaba que temía perderla y aseguraba que su celosía era prueba de su profundo amor. Ella aceptaba sus disculpas, albergando la esperanza de que él cambiara. Pero cada nuevo estallido de ira era más intenso que el anterior. El control se apoderó gradualmente de todos los aspectos de su vida. Quería saber a qué hora salía de casa, dónde estaba y con quién. Incluso llegó a llamarla por videollamada para asegurarse de que estuviera sola. Maddie estaba exhausta por la vigilancia constante, aunque todavía se aferraba a la idea de que podría arreglarlo. Su fe en su propia capacidad para manejar la situación ahora jugaba en su contra, dándole a Benjamin aún más margen para aumentar la presión. A ojos de los demás, su relación seguía pareciendo, aunque tensa, relativamente normal, pero en privado ya se había establecido un claro patrón: control, estallido de ira, arrepentimiento, tregua, y el ciclo se reiniciaba.
Cuanto más duraba esta dinámica, menos quedaba de la joven segura de sí misma que creía tener el control de su propia vida. A pesar de la creciente presión emocional en la relación, Maddie continuó progresando profesionalmente a lo largo del verano de 2021. Sus ingresos se incrementaron y ella comenzó a considerar la compra de su propia casa, un paso de lo más natural para cualquiera que planifica su futuro. Maddie incluso realizó una simulación de hipoteca en la aplicación de su banco. Este acto se convertiría trágicamente en el punto de no retorno. Cuando Benjamin vio la simulación en el teléfono de Maddie, lo interpretó como una profunda traición. Su reacción fue instantánea y agresiva. Exigió una explicación de por qué estaba tomando esa decisión sin consultarle. ¿Por qué no se lo había contado a él primero? En su opinión, este tipo de decisiones debían tomarse de forma conjunta. Incluso propuso comprar la casa a medias, solicitar un préstamo a nombre de ambos y establecerse como una familia. Maddie se negó. Le explicó con calma que el hogar era un objetivo personal que deseaba alcanzar por sí misma. La frase, "es mi proyecto", no solo le ofendió, sino que desató su furia. Para un individuo acostumbrado al dominio, su independencia sonó como un desafío directo. Fue la primera negativa abierta que él no pudo sofocar. A esto le siguió una conversación muy dura que rápidamente degeneró en una discusión acalorada. Benjamin la acusó de egoísmo, de volverse distante, fría y desagradecida. Cuando Maddie intentó rebajar el tono del conflicto, él cambió de táctica, afirmando que ella no era ella misma, que estaba inventándose problemas y que necesitaba ver a un médico. Este es un ejemplo clásico de gaslighting, una manipulación en la que el abusador fuerza a la víctima a dudar de su propia salud mental. En los días siguientes, él actuó como si nada hubiera pasado, enviándole mensajes de afecto, proponiendo encuentros y diciéndole cuánto la amaba. Sin embargo, la tensión permanecía palpable. Por primera vez, Maddie consideró seriamente poner fin a la relación. Lo discutió con sus amigas, las mismas que la habían prevenido sobre su comportamiento. Sus amigas recordaron más tarde que en ese momento, la confianza de Maddie en que tenía la situación bajo control se había resquebrajado por completo. Ella admitió que estaba exhausta de las constantes revisiones y presiones, que se sentía menos libre y más como una persona vigilada. Ya no intentaba justificar los celos o la rudeza de Benjamin. Deseaba romper los lazos, pero no sabía cómo hacerlo sin provocar una nueva ola de agresión. Ella no le temía físicamente, pero sabía que cualquier intento de alejarse resultaría en acusaciones, lágrimas y renovados esfuerzos por recuperarla. En su círculo cercano, este incidente con la casa se catalogó como el primer momento en que Maddie se salió de su sistema de coordenadas. Para Benjamin, su negativa no fue un simple desacuerdo, sino la pérdida simbólica de su poder. Y para ella, fue el primer paso hacia una decisión que, aunque le devolvería la libertad, en última instancia, le costaría la vida. Tras la discusión por la casa, la atmósfera entre Maddie y Benjamin se volvió cada vez más tensa, a pesar de que en apariencia seguían siendo una pareja estable. En medio de esta calma cargada, él anunció que su propia casa requería reformas y que temporalmente necesitaba un lugar donde alojarse. De forma inesperada, solicitó permiso para quedarse unas semanas en el domicilio familiar de Maddie. Para Steve Durant Holmby, el padre de Maddie, la situación era extremadamente incómoda. Benjamin era su jefe en Halo Moss Group, y negarse podría haber acarreado complicaciones profesionales.
A pesar de sus serias dudas, Steve accedió, confiando en que la visita sería breve. Así fue como el hombre en quien menos confiaba se convirtió en huésped bajo su propio techo. Las 5 semanas que Benjamin permaneció allí se convirtieron en una prueba para todos. Se comportó de manera impecable, excesivamente cortés, servicial y ofreciendo ayuda en cada detalle. Elogió a Steve por su profesionalidad e incluso insinuó un posible ascenso. Bromeaba en la cena, ayudaba a poner la mesa y llevaba a Rachel, la madre de Maddie, a hacer recados. Rachel, al desconocer los conflictos internos de la pareja, se formó una impresión diferente. A sus ojos, Benjamin era atento, amable y considerado. Le comentó a su hija que tal vez él solo era demasiado emocional, pero en el fondo, una buena persona. El contraste con lo que Steve percibía tras la fachada era abrumador. Steve sentía una falsedad palpable. Le inquietaba esa conducta exageradamente servicial, como si cada gesto estuviera meticulosamente calculado para ganarse la confianza. Observaba cómo Benjamin se detenía mirando el teléfono de Maddie, cómo escuchaba sus conversaciones y hacía preguntas inusuales para un simple huésped. Tras las cenas, Steve le insistía a su hija en que debía terminar la relación antes de que las cosas escalaran demasiado. Maddie respondía con calma, asegurando que lo entendía y que pronto tomaría una decisión. Su aparente seguridad era sincera. Deseaba evitar cualquier drama, tanto en casa como en el trabajo, especialmente porque Benjamin seguía siendo el ex jefe y colega de su padre. Decidió que la conversación para romper debía esperar a un entorno neutro, sin involucrar a su familia. Mientras ella posponía la decisión, Benjamin consolidaba su posición. Su presencia constante en el hogar era un recordatorio silencioso de que estaba allí, observando, analizando y esperando. Superficialmente, fueron semanas tranquilas, sin conflictos abiertos, pero la tensión se respiraba en el aire. Cuando las reformas de su casa concluyeron, Benjamin recogió sus pertenencias y se marchó, agradeciendo a la familia su hospitalidad. Rachel recordó una despedida cálida y cordial. Steve, en cambio, sintió un profundo alivio, pero con la certeza de que el problema real seguía sin resolverse. En su fuero interno, sabía que la historia no había terminado y que el huésped ideal había dejado una sensación inquietante, algo que pronto saldría a la luz. Maddie, por su parte, seguía convencida de que podría poner fin a todo de forma pacífica, sin consecuencias ni dramas. Llegado agosto de 2021, la relación entre Maddie y Benjamin se sostenía más por inercia que por una conexión real. Cualquier palabra podía desatar un conflicto, y sus peleas hacía tiempo que habían perdido toda lógica o respeto. Una noche, mientras veían el reality show Love Island, Maddie hizo un comentario casual, señalando que uno de los participantes le parecía atractivo. Para Benjamin, fue suficiente para iniciar una nueva y furiosa escena. La acusó de irrespetuosa, de flirtear a través de la pantalla. Después de esto, estuvieron sin hablarse varios días. Cuando Maddie intentó acercarse, él respondió con frialdad y desapego, haciéndola sentir que la culpa de lo ocurrido era suya. Pero el estallido definitivo se produjo cuando él se enteró de que ella estaba planeando unas vacaciones familiares en Jamaica. Esta vez, no fue solo una ofensa. Benjamin perdió el control por completo. En un corto lapso, le envió decenas de mensajes de texto, cargados de acusaciones de traición y mentiras. Le escribió que ella le estaba manipulando, que estaba destruyendo su relación, que lo estaba utilizando y luego desechando.
Los mensajes llegaban sin tregua, volviéndose cada vez más hostiles. Para Maddie, esto fue la confirmación final de que la situación había escalado demasiado y de que continuar la relación era peligroso. El 25 de agosto se reunió con sus dos amigas íntimas, Eve y Harley. Se encontraron en un bar tranquilo, y aunque la conversación fue calmada, estaba llena de ansiedad. Sus amigas entendían la difícil situación que enfrentaba y sabían que la ruptura era ya inevitable. Eve sugirió terminar la relación con un mensaje de texto para evitar el enfrentamiento directo. Harley, preocupada por su seguridad, insistió en que involucrara a su padre. Maddie rechazó ambas opciones. Con una firmeza que sus amigas notaron, declaró que una adulta debe resolver sus propios problemas. Su decisión era inquebrantable. Iría a verlo y terminaría la relación cara a cara, de forma tranquila y definitiva. No quería parecer débil, ni que nadie intercediera por ella. En el fondo, sabía que existía un riesgo. Al día siguiente, antes de salir de casa, a las 5:51 de la tarde, envió un mensaje a sus amigas. Si no sabéis nada de mí en una hora, llamad a la policía. Fue el último mensaje enviado desde su teléfono. Después de eso, toda comunicación cesó. Las amigas esperaron la respuesta, llamaron y enviaron mensajes, pero el silencio fue total. Inicialmente, nadie quería imaginar lo peor. Tal vez la conversación se había extendido. Tal vez las cosas se habían complicado sin más. Pero las horas pasaron, y su pantalla se mantuvo oscura, al igual que la esperanza de que todo estuviera bien. Durante la noche del 26 al 27 de agosto de 2021, el teléfono de Maddie permaneció en silencio. Sus amigas, Eve y Harley, enviaron docenas de mensajes y llamaron una y otra vez, sin respuesta. Aunque intentaron convencerse de que el encuentro se había alargado, su preocupación crecía a cada minuto. El problema era que ninguna de ellas conocía la dirección exacta de Benjamin. Sabían que vivía en algún lugar de los suburbios de Kettering, pero Maddie nunca había especificado dónde. Buscaron en sus contactos, encontraron su número de teléfono y también lo llamaron. La única respuesta fue un silencio gélido. A la mañana siguiente, el 27 de agosto, Eve llamó a la madre de Maddie, Rachel Durant Holmby. Le comunicó que Maddie no había regresado a casa ni contestaba. Rachel inmediatamente contactó con su marido. Steve, que ya estaba de camino, decidió ir directamente a la oficina, al lugar de trabajo de Benjamin. Esperaba que Benjamin supiera dónde estaba Maddie, o que tal vez ella estuviera allí con él. Pero cuando llegó, la oficina estaba vacía. Alrededor de la 1:30 de la tarde, la policía local recibió la solicitud de verificación de bienestar en la dirección de Kettering. Cuando llegaron los oficiales, encontraron la calma exterior ya descrita. Vehículo aparcado, puerta cerrada desde dentro. Pero al entrar, la verdad se reveló. En la cocina encontraron a Benjamin Green. Los investigadores determinaron que se había quitado la vida. Tenía una herida profunda en el cuello. El cuchillo estaba a su lado, y cortes superficiales en sus manos indicaban la duda antes del acto final y fatal. Arriba, en el dormitorio, estaba Maddie, tendida cerca de la cama. Su teléfono, con la pantalla agrietada, se encontraba cerca. Había rastros de sangre y una lámpara volcada, pero muy pocos indicios de una lucha prolongada. Todo apuntaba a un asalto repentino y breve. La autopsia posterior confirmó la causa del fallecimiento. 4 heridas en el abdomen, 3 en el hombro y una mortal en el pecho, directamente en el corazón. Después de esto, es probable que Benjamin permaneciera solo en la casa durante algún tiempo. No intentó limpiar la escena
ni pedir ayuda. Minutos después, utilizó el mismo cuchillo para acabar con su propia vida. Mientras los investigadores reconstruían los hechos, una cosa quedó clara. Esto no fue un accidente ni una pérdida de control momentánea. Fue un acto premeditado por alguien incapaz de aceptar la pérdida de dominio. La casa a la que Maddie entró aquel día, con la intención de poner fin a su relación, se convirtió en el lugar de donde ninguno de los dos regresaría. Los detectives confirmaron que la participación de terceros quedaba descartada. Todas las puertas y ventanas estaban aseguradas desde el interior y no había signos de allanamiento. El suelo solo mostraba mínimas evidencias de resistencia. Crucialmente, el reloj inteligente de Maddie aún grababa datos en su muñeca. Los expertos descubrieron que el dispositivo registró un aumento abrupto en su pulso a las 5:56 de la tarde, seguido por un cese total de la actividad a las 5:58. Este breve lapso de 2 minutos coincidía exactamente con el momento en que los mensajes de sus amigas dejaron de recibir respuesta. La autopsia de Benjamin Green reveló una baja presencia de alcohol. Los investigadores concluyeron que esto pudo haber mermado su autocontrol, pero no lo suficiente para anular su capacidad de actuar con premeditación. Basándose en las pruebas, las autoridades confirmaron la versión oficial de los hechos. Un crimen seguido del suicidio de Benjamin, el móvil, la decisión de Maddie de romper y la incapacidad de Benjamin de aceptar la pérdida de control. Los psicólogos forenses señalaron un patrón común en este tipo de incidentes, el síndrome, si no es mía, no es de nadie. Este describe a individuos con rasgos narcisistas o controladores que interpretan la ruptura no como el final de una relación, sino como una humillación personal. Para ellos, la pérdida de su pareja es equivalente a perder una parte de sí mismos. En su informe, los expertos enfatizaron que las acciones de Benjamin no fueron impulsivas, sino premeditadas. Su comportamiento en las semanas previas, presión, acusaciones, manipulación, encajaba en el patrón clásico de escalada del control que desemboca en agresión. Para cuando la investigación concluyó, no había dudas. La tragedia en Kettering fue el resultado de la obsesión, la necesidad de poseer, no de amar. En julio de 2022, la investigación sobre la trágica muerte de Maddie Durrant Holmby se cerró oficialmente. La forense principal, Anne Pember, confirmó la conclusión final. Maddie fue víctima de un crimen de pareja, un caso que legalmente se reconoció como femicidio, un acto impulsado por los celos y el deseo de controlar. La conclusión oficial de la investigación fue que Benjamin Green le quitó la vida antes de suicidarse. Durante las audiencias, los familiares de Benjamin describieron el suceso como un colapso mental, insistiendo en que él no era una persona propensa a la agresión. Los padres de Maddie, conteniendo las lágrimas, hablaron de su hija como la alegría y la luz de su hogar, alguien que creía sinceramente en la bondad y la justicia. El caso atrajo una amplia cobertura mediática en el Reino Unido. Fue citado como un ejemplo impactante de la violencia oculta que puede existir incluso en relaciones que parecen estables desde fuera. Los expertos recalcaron cómo el control a menudo se disfraza de preocupación y los celos se confunden erróneamente con amor. La historia de Maddie se convirtió en un recordatorio conmovedor. Cuando una persona busca poder sobre la otra en una relación, el resultado es siempre trágico y lo que es más importante, siempre es prevenible.